tardes o noches. Mi nombre es Iris Daniela González Salazar y el día de hoy, junto con mis compañeros Emiliana Quintero Agudelo y Luis Felipe Palacio Horta, nos adentraremos al mundo de los enlaces químicos, la electronegatividad y la estructura de Lewis. Pero, antes que nada, les contaré nuestro propósito con este video. Nuestro propósito es que nuestros espectadores comprendan el concepto de enlaces químicos, electronegatividad y estructura de Lewis de manera clara, y nuestro objetivo es dar a conocer la importancia de estos temas y la relación que tienen entre sí. Para dar comienzo al tema, les hablaré de las fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intramoleculares son las que, dentro de la molécula, la mantienen unida, por ejemplo, los enlaces entre los átomos. Las fuerzas intramoleculares son las atracciones entre las moléculas, que determinan muchas de las propiedades físicas de una sustancia, como lo son el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, la conductividad eléctrica y otras propiedades. Sin más preámbulo, hablemos de los enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, que es la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces. Los enlaces químicos constituyen la formación de moléculas orgánicas e inorgánicas y, por lo tanto, son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones, por ejemplo, altas temperaturas y aplicación de electricidad al compuesto. La base de los enlaces químicos es la famosa regla del octeto, la cual nos indica que, para que un átomo se encuentre estable, debe tener 8 electrones en la capa de valencia. Por supuesto, hay algunas excepciones, pero de eso hablaremos mucho más adelante. Los enlaces químicos también tienen una estrecha relación con la escala de Pauling, pues esta nos ayudará a determinar la electronegatividad de los elementos, lo que, por consiguiente, nos dice la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, lo que resulta fundamental para completar el octeto e identificar el tipo de enlace. Ahora pasemos a los tipos de enlaces. Existen 3 tipos de enlaces: iónico, metálico y covalente. Este último se divide en polar y apolar. Los enlaces iónicos son los que se dan entre metales y no metales, debido a que los metales ceden sus electrones de valencia y los no metales los aceptan. De esa manera, los no metales se vuelven iones. En pantalla se están mostrando 3 ejemplos de este enlace. Por otro lado, los enlaces metálicos son los que evidentemente se dan entre metales, pues como ya mencionamos, los metales ceden sus electrones y forman cationes. En pantalla mostramos 3 ejemplos de este enlace. Y por último tenemos los enlaces covalentes, que se dan entre no metales que comparten electrones. Los polares cuando los electrones se comparten de manera no equitativa y los no polares cuando se comparten de manera equitativa. Como en los otros dos, mostramos 3 ejemplos tanto de polar como de apolar en pantalla. En biología vemos este tipo de enlaces en el diario vivir, pues facilitan las reacciones químicas necesarias para la vida, como el metabolismo y la replicación del material genético. Sin los enlaces químicos, los organismos no podrían mantener su integridad estructural ni llevar a cabo las funciones necesarias para su supervivencia y reproducción. En física, los enlaces químicos se estudian principalmente para comprender las propiedades de los materiales y las interacciones entre átomos y moléculas, así como para analizar fenómenos relacionados con la energía y las interacciones entre partículas. En química, los enlaces químicos son la base de la estructura molecular y la reactividad química. Comprender cómo se forman y se rompen estos enlaces es esencial para la síntesis de nuevos compuestos, el diseño de materiales y la comprensión de una amplia gama de fenómenos químicos y físicos. Finalmente, en pantalla encontrarán proyectados 3 ejercicios para que se diga qué tipo de enlace es según el tipo de elementos involucrados. Bueno, ahora hablemos de la electronegatividad. Pero primero miremos qué es la electronegatividad. La electronegatividad es la fuerza, el poder de un átomo en una molécula de atraer a los electrones hacia sí mismos. También debemos considerar la distribución de densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos.
tanto en una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares. La electronegatividad es una medida que nos ayuda a comprender cómo los átomos interactúan entre sí para formar compuestos químicos. Bueno, ahora, ¿cómo es la relación de la electronegatividad con la regla del octeto? Así, los elementos de alta electronegatividad como los halógenos y anfigenos, es decir, elementos del grupo de 16 de la tabla, tienden a ganar electrones hasta alcanzar el octeto, mientras que los de baja electronegatividad como los alcalinos o alcalinoterreos tienden a perder electrones para alcanzar el octeto. ¿Cuál es la relación que tiene la electronegatividad con los enlaces químicos? La fuerza de un enlace químico viene determinada con la diferencia de electronegatividad. Mientras mayor sea, mayor la fuerza de los electrones atraídos entre átomos. Generalmente, los últimos de electrones son pares. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismos en un enlace químico. Cuando dos átomos con electronegatividad diferentes se unen, la diferencia en electronegatividad puede influir en el tipo de enlace que se forma entre ellos. Ahora, algunos experimentos son, uno de los experimentos más conocidos relacionados con la electronegatividad es el experimento de la electrolisis del agua. En este experimento se utiliza una fuente de corriente eléctrica para descomponer el agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Durante este proceso se observa que el oxígeno se acumula en el electrodo positivo anodo y el hidrógeno en el electrodo negativo cátodo. Esto se debe a la diferencia en electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, lo que hace que el oxígeno atraiga con más fuerza los electrones compartidos y se liberan en forma de gas en el electrodo positivo. Ahora bien, algunos ejemplos son formación de enlaces iónicos. Un ejemplo clásico es la formación del cloruro de sodio. El sodio tiene una baja electronegatividad, mientras que el cloro tiene una alta electronegatividad. Cuando se combinan, el cloro arrebata el electrón del sodio formando un enlace iónico y resultando en la formación de cristales de cloruro de sodio. Moléculas polares. En el caso del compuesto HF, el flúor tiene una alta electronegatividad en comparación con el hidrógeno. Esto resulta en una distribución desigual de carga, haciendo que el extremo del flúor sea parcialmente negativo y el extremo del hidrógeno sea parcialmente positivo, lo que hace que la molécula sea polar. Otro ejemplo son los enlaces covalentes no polares. Un ejemplo es la molécula diatómica de nitrógeno. En este caso, ambos átomos de nitrógeno tienen electronegatividades similares, lo que resulta en un enlace covalente no polar, donde los electrones son compartidos de manera equitativa entre los dos átomos. Aplicaciones. En el cálculo del porcentaje de carácter iónico de las uniones químicas, con esto para saber la diferencia de atracciones que existen entre los átomos que integran dicha unión. En el cálculo de las energías de disociación de las uniones polares, que no es más el cálculo de la energía requerida para romper un determinado enlace de una forma molecular determinada. En la teoría del orbital molecular explica por qué es importante la formación de enlaces, también el déficit de electrones en algunas moléculas. En el cálculo de la longitud de unión de las uniones polares, que se refiere a la distancia entre los átomos enlazados en una molécula covalente. Y a continuación les voy a dejar la actividad de electronegatividad. Ahora yo les voy a hablar sobre la estructura de Lewis, que es una representación gráfica utilizada en química para mostrar la disposición de los electrones de valencia en un átomo o molécula. Cada átomo representa por su símbolo químico y se utilizan puntos para representar los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos ubicados en la capa más externa del átomo y determinan la reactividad y las propiedades químicas de un elemento. La regla del octeto es una guía general
para la formación de estructuras de Lewis, donde los átomos tienden a completar 8 electrones en su capa de valencia. Sin embargo, hay excepciones, como el hidrógeno, que solo necesita 2 electrones para completar su capa de valencia. Otras excepciones incluyen elementos como el berilio y el boro, que pueden formar compuestos con menos de 8 electrones alrededor de su átomo central. Algunos ejemplos de estos, de las estructuras de Lewis, podrían ser el agua principalmente, que es H2O, que es el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia y cada hidrógeno contribuye con un electrón formando 2 pares de electrones solitarios en el oxígeno y 2 enlaces simples. El dióxido de carbono, CO2, que el carbono tiene 4 electrones de valencia y cada oxígeno contribuye con 2 electrones, formando enlaces dobles. El metano, CH4, el carbono tiene 4 electrones de valencia y cada hidrógeno contribuye con un electrón formando 4 enlaces simples. Ahorita pues voy a intentar como referirlo con diferentes contextos. Primeramente, en la estructura de Lewis se utiliza en la química orgánica para predecir la geometría molecular y la reactividad de compuestos. En la bioquímica ayuda a comprender la estructura y función de moléculas biológicas como proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. En química ambiental se emplea para estudiar la reactividad de contaminantes y su impacto en los ecosistemas. Profundizando en una de estas, la explicación de la estructura de Lewis en bioquímica es fundamental para comprender la estructura tridimensional de las proteínas. Los enlaces covalentes dentro de los aminoácidos que forman las proteínas se representan mediante estructura de Lewis, lo que permite predecir la conformación especial de la proteína y entender su función biológica. Y pues 3 ejercicios del tema serían representar la estructura de Lewis para el ion nitrato, dibujar la estructura de Lewis para el ion amonio y determinar la estructura de Lewis para el dióxido de azufre. Muchas gracias y bye bye. Hasta aquí el video.